Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el método de Quinn-McCloskey. Vamos a ver qué se puede aplicar para simplificar diferentes funciones, tanto como podemos hacer con el método, por ejemplo, de mapas de Carnot, como también con álgebra, donde podemos simplificar, pero ahí estamos limitados más bien por la cantidad de variables que tenemos, ¿ya? Porque si son, supongamos, más de 5 variables, ya se complica, al menos con el método de mapas de Carnot. Sin embargo, con el método de Quinn-McCloskey, ahí podemos trabajar con n variables, con 10, con 12, sin ningún inconveniente. En específico, nosotros hoy día vamos a trabajar con ejemplo con 4 variables, pero esto es totalmente extrapolable a eso, ¿ya? Y yo les voy a subir también después ejercicios adicionales con un video también para explicativo de los mismos. Y el día lunes también vamos a resolver, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. La verdad es que es un poco complejo que nos sobre tiempo hoy día, la verdad. Pero este ejercicio que vamos a hacer ahora es tipo prueba. Es uno de los 3. Yo les comentaba que van a ser 3, ¿cierto? O me preguntaron otro paralelo, parece que otro paralelo me preguntó. Van a ser 3 problemas. Ya, y el chat está por acá. Ahí sí. Así que vamos a comenzar la clase 21 oficialmente resolviendo lo siguiente ya. Ahí la dejamos. ¿Qué les parece esa foto? ¿La conocen o no la conocen? ¿Conocen a quién está ahí? Ahí sí. Se me había cambiado el ancho de línea. Clase 21. Método de Quinn-McCloskey. Claro, van a ser 3 preguntas. Análisis, diseño y simplificación con Quinn-McCloskey. Voy a cortar, la verdad, los problemas 1 y 2. Eso quiere decir que, por ejemplo, en análisis solamente puedo pedir, por ejemplo, la tabla de verdad, la ecuación simplificada, cosas de ese estilo. Y en el caso de diseño, voy a centrarme más en el método sistemático para poder diseñar. O sea, que sea menos dificultad en entender qué es lo que me están planteando, sino que sea directamente aplicar, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, dándoles, por ejemplo, la función y que ustedes de ahí implementen. Y en el caso de Quinn-McCloskey, un problema más o menos como quizá de esta extensión, quizá un poquito más corto, ahí voy a revisarlo bien para que no tarden tanto tiempo, porque si no podría extenderse. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan realizarlo dentro del tiempo que está disponible. Yo igual les comento que yo por lo general para las pruebas aplico el siguiente criterio. Yo calculo más o menos que se pueda resolver, que lo pueda resolver yo en, no sé, en un tercio del tiempo. Eso quiere decir que yo debería ser capaz de resolver la prueba en unos 20 minutos. Si yo la puedo resolver en 20 minutos, debería estar dentro de lo que se podría hacer. Y para el caso del ayudante, lo que yo aplico es la mitad del tiempo. O sea, el ayudante debería ser capaz de resolver la prueba completa, en este caso en 35 minutos. ¿35 minutos? Sí, sí, 35. Más o menos. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente. Ya es el criterio que yo aplico y hasta este momento siempre me ha funcionado relativamente bien. Porque si no, ahora que se redujeron las horas, de verdad que se haría muy, muy largo. Ya, entonces vamos a resolver un problema. El problema es, que en realidad es como un ejemplo, simplificar la siguiente función. Y es solo eso. Solo eso. Análisis. Les voy a mandar un mensaje igual con esa información. Me lo pidieron así en la clase anterior los estudiantes del otro paralelo. Diseño y Quinn-McCloskey, que lo cerramos hoy día. Ya. Pero no crean que es poco. Se podría hacer una prueba muy larga con eso. Por eso es que yo voy a tener que ahí como que retocar los ejercicios para que se puedan realizar en el tiempo que tenemos disponible, ¿ya? Ya. Simplificar. Simplifique la siguiente función usando el método de Quinn-McCloskey. Ya está bueno de preparaciones y vamos a ir directo a cómo resolverlo. Claro, por eso hay que tener esas cosas. Simplifique la siguiente función.
Sí, no, yo les comento eso para transparentar el cómo yo tomo en cuenta el tiempo. Yo sé que, y les comento que muchas veces un error que cometemos los profesores es no medir bien el tiempo disponible. Función. Y pasa, yo me acuerdo hace mucho tiempo, como estudiante, que había un profesor que, claro, nos daba unas pruebas gigantes, así, gigantes, que eran, no sé, 3 problemas, pero cada problema era una prueba entera, así. Nadie terminó nunca una prueba. Yo me acuerdo así. Era clásico, así como que uno, no, yo hice como, mira, yo hice como un problema y medio, no, yo hice uno. Ya sea quien hizo dos, era como así. No, les voy a mostrar alguna vez una de esas pruebas. Y no van a creer todo el texto que tiene. Solo leerla les toma 15 minutos. Leerla, entenderla quizá otros 15. Imagínense lo que estoy hablando, una prueba así extensa. Que leerla te tome tiempo. Ya. Entonces, ya. Esta es la función. Mucho texto, ¿sí? Sí, les voy a mostrar. Próxima clase les voy a mostrar. Así solamente con que le den una mirada ustedes van a comprender a lo que me refiero. Ya, M, 0,1, 2, 8, 10, 11, 14 y 15. Recuerden que esta función está expresada como una sumatoria de minterms, ¿cierto? Y algo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que para poder resolver usando el método de Quinn-McCloskey, nosotros podemos hacer esto, miren. O tenemos que en realidad recordar cómo se representa el binario de cada uno de esos números. ¿Se acuerdan, cierto? Tenemos, por ejemplo, que acá sería 0000, ahí tendríamos un 0001, acá tendríamos un 0010. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que para este curso en específico nos ayudaba mucho el recordar al menos estos binarios, ¿cierto? Los que van desde el 0 al 15. Para, yo les decía, posteriormente resolver problemas, nos agiliza mucho la dinámica misma, ¿cierto? ¿Ustedes se lo han aprendido hasta el 15? ¿Sí? Ya, muy bien, entonces están muy preparados y preparadas para eso. Con los dedos, todo sirve. ¿Ya? Recuerden que les voy a mandar un mensaje también con los temas y me pidieron que les recordara desde qué clase partía lo nuevo, a pesar que sabemos que se combina todo, pero igual, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir formando una, una tabla que va a tener muchas columnas. Si es que ustedes lo están copiando, les pido que lo hagan, por ejemplo, en horizontal. ¿Ya? Así que vamos a escribir primero lo siguiente, miren. Columna 1. Columna 1, donde vamos a tener... Yo voy a escribir un poquito mejor, porque creo que puedo, lo que pasa es que de repente escribo rápido y como que escribo lo que sale, ¿no? Así que vamos a ponerle empeño. Minterm. Minterm, A, B, C y D. Eso va a ser lo que vamos a tener. ¿Qué es lo que es el minterm? Es lo que está acá. El número, ¿cierto? Esos son los minterms, que nosotros vamos a estar ocupando. Claro, eso sería una sumatoria de minterms. ¿Sí? No se olviden que esta es una de las 4 formas que nosotros vimos que se podía representar los números cuando empezamos a ver funciones, justo antes de análisis. ¿Ya? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar todas las combinaciones, ¿cierto? Según cuántos unos tienen. ¿Cómo así? Pensemos primero. Si tiene 0 unos, vamos a agruparlos. ¿Cuáles son los que tienen 0 unos? De momento solo él, ¿cierto? No tenemos otra combinación que tenga solo uno. Solo eso. Ahí. Luego, vamos a agrupar los que tienen un 1, ¿cierto? Que tenemos ¿cuántos? Lo tenemos a él, a él, a él, ¿cierto? Tenemos a él. Después vamos a agrupar de 2 unos. Vamos a ver que va a estar esa combinación. Bueno, solo esa, ¿cierto? Está sola. Y después cuando tengamos 3, tendríamos acá y acá, ¿cierto? 3 unos. Y por último, cuando tengamos 4 unos, los vamos a agrupar de la siguiente manera.
Vamos a agruparlos así. Grupo 1, voy a mover un poquito para acá. Ahí. Grupo. Y eso lo vamos a mover. Ya. Grupo 0 va a ser simplemente el minterm 0, que es el único que tiene en este caso únicamente ceros. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer primero. Después vamos a agrupar los que tienen un 1, ¿cierto? Que sería en este caso grupo 1. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 8. Esos son los que tenemos, el 1, el 2 y el 8. Así que tenemos el 1 que se escribe 0, 0, 0, 1. Tenemos el 2 que se escribe 0, 0, 1, 0. Y tenemos el 8, que yo lo voy a escribir ahora mismo. El 8, que se escribe no 0, sino que se escribe 1. Ahí sí. 0, 0, 0. Y tenemos listo eso. Yo voy a ir formando también esta tabla para que nos quede ordenado, ¿ya? Así que vamos a ir separando acá para que nos quede todo muy bien ordenado en lo que vamos a estar trabajando, ¿ya? Ahí. Y seguimos alargando un poquito más la tabla. Vamos a tener acá nuestro minterm. De hecho, vamos a poner acá nomás. Ahí. 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 Y si no me voy hacia el lado, ahí. Nos queda bien. Ya. Luego seguimos. Y vamos a agrupar ahora los que tengan, en este caso, dos unos. Que vimos que en realidad había un solo caso, que era en el 10, que tenía dos unos. Y lo vamos a poner acá. Vamos a tener ahí, ¿cierto? Nos va a quedar así. Grupo 2. Y vamos a tener el 10. Va a tener, ¿cierto? El 1, 0, 1, 0. Es el único. No hay nadie más con él. Ahí. Después vamos a agrupar los que tienen dos unos, o perdón, tres unos, ¿cierto? Que sería en este caso el 11 y el 14. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Les pido que me escriban para ver si es que se entiende, ¿ya? Recuerden que si algo no se entiende, ustedes me detienen y lo aclaramos. Simplemente estoy agrupando según la cantidad de unos que tiene cada una de las combinaciones. 1, 1, 1, 1, 0. 0, ahora sí. Me estaba forzando una línea ahí, no corresponde. Dejemos ahí el 0 para que quede ordenado. Saltó. Luego nos quedaría la última, ¿cierto? Que sería 4 unos, que tenemos solamente un caso. Que sería para nosotros el grupo que contiene el 15. 15, ¿cierto? Que sería 1, 1, 1, 1. Y ahí lo podemos cerrar. Y tenemos lista entonces nuestra primera columna de nuestra tabla que vamos a trabajar. Perdón. Ahí. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme. Ya recuerden que esta es la instancia para que podamos sacar todas las dudas. No importa cuál sea. Ahí. Me disculpa las líneas medio chuecas, pero ahí nos va quedando. Tenemos entonces la columna 1. Y ahora vamos a proceder a crear la columna 2, donde lo que vamos a hacer ahora es agrupar términos. Yo les voy a mostrar cómo, ¿ya? Vamos a dibujar nuestra columna por acá. La vamos a hacer en verde. Columna 2. 2. Ahí. Vamos a tener acá también el minterm. Minterm. Voy a acercarme un poco para verlo mejor. Ahí. Bueno, ahí. ¿Cierto? Ya. Ahí. Minterm. Vamos a tener también acá A, B, C y D. Luego, ¿qué voy a hacer? Mucha atención. Voy a empezar a comparar. ¿Comparar qué podrían decir? Voy a comparar simplemente las combinaciones que tenemos entre los diferentes grupos. Quiero que se fijen en lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a comparar el grupo del 0, que me faltó ponerle acá su línea, ¿cierto? Para separarlo. El grupo del 0 lo voy a comparar con el grupo del 1. Vale decir, estos dos grupos. Este grupo con ese.
de forma tal que yo voy a mirar esta combinación y la voy a comparar con esta. Si es que existe únicamente un cambio de bit, como es el caso que vemos acá, fíjense que tenemos 0, 0, 0 para ambos y cambia un bit. Solamente uno. Ahí yo los voy a agrupar. ¿Y lo voy a agrupar cómo? Miren. Si tengo, por ejemplo, así 0, 0, 0 y la otra combinación tengo 0, 0, 1, yo voy a decir esto, 0, 0, guión, indicando que podría ser cualquiera. Y eso es lo que voy a dejar acá. ¿Cómo así? Voy a escribirlo de esta forma, miren. Voy a escribir entonces 0,1, indicando que había un cambio, o a lo menos un cambio, ¿cierto?, entre ellos. Y voy a escribir 0, 0, 0, guión. ¿Sí? Y luego voy a seguir comparando. Voy a comparar, por ejemplo, a él con él. Y voy a decir entonces, tengo, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0. Tengo para el caso del 2 el 0, 1, 0. Perdón, 0, 0, 1, 0. Ahí sí. Veo que hay un cambio acá. Así que yo representaría ahora el 0, 0, guión 0. Y lo anotaría en la columna. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí? Comparo las combinaciones entre dos grupos que son adyacentes, en este caso el grupo 0 y el grupo 1, y voy guardando si es que solamente hay un cambio. Si hubieran dos cambios o más, yo ahí no lo mantengo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ya, si les queda claro, entonces vamos a escribir eso mismo, ¿cierto? Comparamos ahora el 0 con el 2 y vimos que existía solamente un cambio, ¿cierto? Se mantenía 0, 0, guión 0. Una vez que tenemos eso listo, vamos a hacer otra comparación, pero ahora vamos a comparar no el 0 con el 2, sino que el 0 con el 8, porque estamos comparando con todos los términos. Y nos fijamos que tenemos, ¿cierto?, el 0, 0, 0, 0 para el caso del 0 y para el 8 tenemos el 1, 0, 0, 0. ¿Qué pondrían acá, si es que se entiende? Quiero que lo escriban en el chat. ¿Qué pondrían ustedes ahí? Ya, sí, sí, sí. Muy bien. Efectivamente, como hay un cambio de este bit, ponemos acá el guión y 0, 0, 0. Y ahí va a quedar perfecto. Muy bien. Y eso lo ponemos acá. El 0 con el 8, ¿cierto? Y vamos a poner el guión 0, 0, 0. Muy bien. Ahora, estamos listos con esos grupos, pero acá hay algo que nos falta, que no hemos estado haciendo y que tenemos que hacerlo. Yo se lo voy a comentar ahora mismo. Yo no la veo. Miren, tenemos, ¿cierto?, que el minterm 0 se combinó con el 1, ¿cierto? Al combinarse con el 1, nosotros lo vamos a marcar. Cada vez que haya un minterm que se haya combinado con algún otro, le ponemos este check. O el visto, no sé. El 0 quedó combinado con el 1, así que se lo ponemos. El 2 también quedó combinado con el 0, así que también le ponemos su check. Y el 8 quedó combinado, ¿cierto?, con el 0. Así que estaría bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos poniéndolo cada vez que podamos combinarlo con alguien, para poder saber si es que este término fue propagándose hacia la siguiente columna. Si es que se quedó solamente acá porque no se combinó con nadie, tenemos que marcarlo especialmente, perdón, dejarlo sin marcar para poder identificarlo más fácilmente. ¿Se entiende? Ya. Entonces aquí cerramos, ¿cierto? Cerramos porque se nos acabaron las comparaciones entre el grupo 0 y el grupo 1. Dejamos un poquito más de espacio para poner esa marca que yo les comentaba, ¿cierto? Y seguimos. Vamos a ver ahora. ¿Qué comparamos? Comparamos el grupo 1 con el 2. Y aquí alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no comparo el 0 con el 2? ¿Por qué creen que no comparamos el 0 con el 2? Si se fijan bien, claro, no son adyacentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el grupo 0, donde tengo 2, o sea, perdón, tengo todo 0, y lo comparo con el grupo 2, podemos ver claramente que hay dos diferencias, ¿cierto? Entonces, como difieren 2 bits, yo ya no los puedo juntar. Solamente puedo juntar, efectivamente, los que tienen un cambio de bit. ¿Ya? Muy bien. Y eso se aplica para todos los casos. Ustedes pueden ver que yo podría tratar de comparar el grupo 1 con el grupo 3, pero inmediatamente vamos a ver que van a haber a lo menos dos cambios. Así que no se puede. Solamente van a hacer las comparaciones. Ah, ya, mira. Mira, Antonio. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el grupo 0? O incluso más directo.
el grupo 1. Vamos a comparar el grupo 1 con el grupo 3, saltándonos un grupo. Y mira lo que ocurre. Yo compararía, por ejemplo, el 001 con el 11, el que está acá. Lo comparo. ¿Cuántos bits cambian? Cambia ese bit, ¿cierto? Cambian 2. Como hay 2 cambios, ya no los puedo agrupar. Solamente agrupo cuando cambia 1. ¿Sí? Y puedes comprobar que en realidad cada vez que yo me salte, por ejemplo, y quiera comparar el 1 con el 3, o el 2 con el 4, o más aún, el 1 con el 4, por ejemplo, no me sirve. No voy a tener esa adyacencia. Para que sean adyacentes y en realidad pueda generar esto, tengo que tener a lo menos un cambio solamente. En realidad solo un cambio. ¿Ya? Así que por eso es que vamos comparando siempre el grupo 0 con el 1 con el 2, el 2 con el 3. Mira, si tú compararas el 0 con el 4, mira lo que pasaría. Solamente avanzamos, no damos la vuelta. Si compararas el 0 con el grupo 4, tendrías eso. Claro, cambian 4, entonces no podríamos realizarlo. Pero entiendo la idea. Lo que pasa es que probablemente en este caso él lo estaba viendo así. Ups, me salí de la pantalla. Lo estaba comparando así como que dieran la vuelta. Como cuando teníamos adyacencia, ¿se acuerdan en el mapa? Pero en este caso no aplicaría de esa manera. ¿Sí? Pero tenía sentido. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ya, muy bien. Y me preguntan, y en lo verde, los 1001 que son. Eso lo que me está indicando es simplemente que yo agrupé al 0 y al 1 de esta manera. Los pude juntar porque son compatibles. Eso es lo que estoy viendo. Estoy tratando de ver qué combinaciones son compatibles. Y claramente, si solo hay un cambio, son compatibles. Porque yo digo, miren, cambia solo él. Así que sí, se pueden juntar de cierta forma. Sí, eso es lo que estamos tratando de buscar. Buscando la compatibilidad. A ver, a ver. En el grupo 1, con el grupo 1, 2, dos son diferentes. Ah, claro. Ya. Ya. Vamos a chequear ahora ese grupo, mira. El grupo 1 con el 2. Ahora hacemos el grupo 1 con el 2, que los tengo marcados acá, ¿cierto? El 10 y el 5. Veamos, el 10 sería así. Y el 5 sería... Son incompatibles. Porque tienen... Fíjate cuántos cambios. De hecho, tienen 4 cambios. Son totalmente incompatibles, lamentablemente. Totalmente incompatibles. Ya. Seguimos. Vemos entonces ahora el grupo 1 con el grupo 2. Atención, comparo el 1 con el 10. Y vemos que ¿cuántos cambios hay? Yo tengo el 0001 y tengo el 1010. Hay 3 cambios, así que no son compatibles. Ya no los juntamos, ¿cierto? Seguimos. Ahora vamos a comparar el 2 con el 10. El 2 con el 10. ¿Cuántos cambios hay? Fíjense. ¿Son compatibles o no? Sí, sí son compatibles, porque acá hay solamente un cambio. Yo lo representaría ahora como guión 0, 1, 0, ¿cierto? Así que muy bien, tendríamos entonces el 2 con el 10. Y lo escribo así. Por eso pongo 2,10 para indicar que son compatibles, que lo estoy juntando de cierta forma, pero si es que yo permito, por ejemplo, que ese valor sea cualquiera. Sí, ¿está bien ahí? Ya, y tenemos guión 0, 1, 0. ¿Ya? Hay compatibilidad entre ellos. Y ahora comparo el 8 con el 10. El 8 con el 10. ¿Se puede? De hecho, si hay compatibilidad, ¿cierto? Sí, sí la hay. Porque miren, sería como ustedes bien me escriben, ¿cierto? El 1000 y 1010, ¿cierto? Ahí cambia solamente este, ¿cierto? Así que podría entonces representarlo como eso, sin ningún problema. ¿Me lo escribieron así, cierto? Muy bien. Uy, como que voy creciendo con los números. Ya. Y se me acabaron, ¿cierto? Y no se olviden, como ya pudimos en este caso juntar el 10 o en realidad agruparlo con algún otro número que lo hicimos en estos dos casos, hay que marcarlo a él, ¿cierto? Porque él fue compatible con alguien. ¿Ya? Él todavía él fue compatible.
¿Ya? Así que estamos listos con el grupo 1 y el 2. Ya comparamos todo, ¿cierto? Ya comparamos el 1 y el 2. Ahora nos quedaría entonces comparar el 2 y el 3. ¿Cuál? Aunque no sea compatible, ¿cuál? El 1. Ah, pero recuerden, muy importante, lo que me acaban de preguntar. Me preguntan que por qué está marcado en este caso, lo voy a marcar acá, para que lo vean. ¿Por qué está marcado el? ¿Por qué está marcado el 1? Si es que no fue compatible, ¿cierto?, con el 10. Pero recuerden, esto no se ve hacia atrás. Basta que un minterm se pueda combinar con cualquier otro. O sea, por ejemplo, el 1 cuando se combinó con el 0, ya inmediatamente quedó marcado. Al menos en esta columna. En esta columna quedó marcado porque se propagó a la siguiente. ¿Sí? Ese es el criterio. Piénsenlo así. Si logramos que, por ejemplo, que nuestro número, en este caso este minterm, avance a la siguiente, él ya queda marcado y estamos perfectos. Si no, ahí tiene un problema él, por decirlo así. Ya. Y tenemos lista entonces esas comparaciones, así que cerramos acá. Cerramos nomás. Cerramos y continuamos. Ahora vamos a comparar a quiénes. Al 2 y al 3. Ahí, el 2 y el 3. Y para eso vamos a decir acá el 10 y el 11. ¿Son compatibles o no? Veamos, voy a borrar un poco al lado porque tengo muchos escritos ahí y los quiero seguir usando. Ahí. Son compatibles, ¿cierto? Porque de hecho el 10 lo tenemos así y el 11 solamente hay una variación de un bit, ¿cierto? Solo cambia este. Por tanto, se puede representar como 1, 0, 1, guión. Muy bien. Así que quería 10 y 11. Y sería efectivamente 1, voy a poner un poco más derecho ahí, 1, 0, 1, guión. Muy bien. Y le ponemos el check ¿a quién? A él, porque ya fue compatible con alguien, ¿cierto? Al menos en esta columna. Y seguimos. Ahora comparamos el 10 con el 14 y vemos qué pasa. Comparamos el 10 con el 14 y vemos qué ocurre. ¿Y son compatibles? Yo veo que sí, ¿o no? Sí. Ahí, porque cambia solamente él. Así que nos quedaría ahora el 1-10. ¿O no? Sí, 1-10. Se ve bien, se ve bien. Ya. Sería entonces el 10 con el 14. El 10 con el 14. Y nos queda entonces 1, 0, 1 guión. Me parece que los cambié. No, déjenme chequear. Era el 10 con el 14. Era guión por acá. Lo estoy cambiando. Ahí sí. Guión ahí. 1, 0. Ahí sí, ¿cierto? Ya, muy bien. Borramos por acá para tener un poquito más limpio el espacio de trabajo y completamos todas las comparaciones. Y además, ¿a quién marcamos? A él, porque él ya fue compatible con alguien. Fue compatible con el 10, ¿cierto? Así que como fue compatible, estamos bien ahí. ¿Qué nos queda ahora entonces? Comparar los grupos 3 y 4, ¿cierto? Yo borro acá mis flechas y vamos a comparar el 3 y el 4. Si es que alguien tuviera alguna duda de lo que estamos haciendo, escriba, díganos nomás, ¿ya? Recuerden que el objetivo es que todo vaya quedando claro, ojalá. Ahí. Comparamos. Y no nos olvidemos de cerrar, porque ya completamos la comparación entre el grupo 2 y el grupo 3, así que yo cierro acá. Y viene la última comparación. Grupo 3 con el grupo 4. Para eso digo entonces que comparo el 11 con el 15. 11 con el 15. 1, 0, 1, 1, ¿cierto? Con el 1, 1, 1, 1. Y efectivamente sería solamente esa la variación. Así que nos quedaría entonces 1-1, 1. Efectivamente, así que es 11,15. Y el 15, para su felicidad, ¿cierto? Fue compatible con el 11. Ahí. 1-1-1. Y esos unos siempre se me forman, pero parecen S así. Ya, son unos. Ahora nos queda entonces comparar el 11, no, el 14 con el 15, ¿cierto? Para tener todos comparados. Ah, ya, ustedes ya lo sacaron, ya, muy bien, ¿cierto? Y son efectivamente compatibles y nos queda 14 con el 15 y sería 1-1-1 guión. Efectivamente, ¿cierto? Porque cambia solamente ese. Muy bien.
Y tenemos lista nuestra tabla. Casi llegamos a la misma. Ahí. Bueno, lo forzamos a que quede igual. O en la misma línea más o menos. ¿Sí? Tenemos lista entonces la columna 2. Y yo voy a cerrar acá. Voy a cerrar. Me da risa porque ustedes escriben las cámaras y todo eso. Y yo como lo que hago es que reduzco las cámaras para que no queden en el video. Por eso es que no las veo. Entonces veo una cámara chiquitita nomás. Ahí. Ya. Ya. Entonces, ahora vamos a continuar. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Les pregunto a ustedes antes de siquiera comentárselos, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Ya, aún no, aún no. Lo que vamos a hacer es seguir comparando. De hecho, vamos a seguir comparando hasta llegar al final. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar ahora los siguientes números, miren. Vamos a crear una columna 3. Columna 3. Y ahora vamos a comparar los que están acá. Los de esta columna los vamos a comparar entre ellos. Este grupo con este grupo, ¿cierto? Después este grupo con este grupo y así, hasta que se nos acabe. ¿Y cuándo nos detenemos? Podrían preguntarse ustedes ahora. Nos detenemos cuando ya no podemos agrupar ninguno más. Cuando ninguno se puede juntar, ninguno es compatible. Y ahí ocurre algo interesante. Y esto en realidad es lo mismo que hacerlo con un mapa acá. Efectivamente, estamos haciendo lo mismo, pero sin darnos cuenta que estamos haciendo lo mismo. En un momento lo vamos a ver, cuando agrupemos nosotros los términos, ¿ya? Así es más entretenido, ¿no? Estamos resolviendo un problema solamente haciendo comparaciones. Todo súper tranquilo, ¿sí? Sí, puede que sea más ineficiente, pero lo que pasa es que el mapa de Carnot no te funciona para, por ejemplo, 10, 15, 12, 20 variables. Probablemente el mapa de Carnot es más eficiente cuando tenemos hasta 5, diría yo, 5 variables. Este es un método sistemático que de hecho se puede programar. Ahora comparamos entonces el grupo que tenemos acá con este grupo. Y procedemos. Esto es, finalmente es una búsqueda exhaustiva, ¿cierto? Ahí. 0, 1 con 2, 10. ¿Son compatibles o no? Sí, ¿están seguros que son compatibles? Yo les voy a dar una regla que nos ayuda bastante, miren. Vamos a escribirlos acá. 00 guión, 000 guión y guión 0, 1, 0. Cada vez que nosotros tengamos guiones acá, en lugares diferentes no van a ser compatibles. ¿Por qué? Y de una forma bien directa. Ese número sí corresponde, ¿cierto? 0 y 0, ningún problema, todo perfecto. Acá ya podemos decir, hay un cambio. Pero lo que me está diciendo este guión es que esto podría ser tanto un 0 como un 1. Y él me está diciendo que tiene que saber ser 0. Entonces son incompatibles. Porque él me acepta o un 0 o un 1 y él solo un 0. No los puedo juntar. ¿Sí? Así que por eso es que no van a ser compatibles. Y cada vez que tengamos, como les digo, esos guiones en diferentes posiciones, ya no van a ser compatibles. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Muy bien. Y seguimos. Vamos a comparar ahora con él. Comparamos con él y vemos qué pasa. Comparamos y vamos a tener 0, 0, 0, 0, guión, ¿cierto? Que sería para la combinación de arriba. Y acá tenemos 1, 0, guión 0. Y nuevamente tenemos guiones en diferentes posiciones. Ya, esto no va a ser compatible. No lo pueden ser. ¿Y qué pasó entonces con la combinación que tenemos acá arriba? No se puede chequear, de hecho. Va a quedar sin chequear. Y para que no se nos olvide, nosotros la vamos a marcar de forma especial, de momento. De momento solamente. Le vamos a dejar así, miren. Vamos a dejar ahí para que lo tengan presente. No se pudo combinar con ninguna otra. Y continuamos. Miren lo que voy a seguir haciendo. Voy a comparar el 0,2 con el 2,10 para ver si es que hay compatibilidad.
Vamos a ver si es que son compatibles. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Son compatibles o no? Tienen guiones en puntos diferentes, así que no son compatibles, ¿cierto? Seguimos. Vamos a ver el caso ahora el que está acá, que sería el 02 con el 810. 02 con el 810. 000, 00-0, ¿cierto? Y después 10-0. Claro, es que aquí tienen que ser los guiones estar en la misma posición. Claro, estamos comparando las comparaciones anteriores, si lo quieres ver así. Sí, debemos fijarnos en los guiones y si es que cambia un bit y en los guiones. En realidad tienen que coincidir, por ejemplo, mucha atención, tienen que coincidir los guiones, los números que tenemos acá y solamente podría haber un cambio, como en este caso. Y ahí sí serían compatibles. De esa forma acá nos queda entonces guión 0, guión 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Y les quedó como ese como monito con, con lentes, ¿o no? Así que sería entonces compatible el 0, 2, 8 y 10. Ese es un 0 por si acaso. Y sería guión 0, guión 0. ¿Sí? ¿Les convence o no les convence? Porque si no les convence me dicen y lo revisamos. Y comparamos ahora el 0,8 con el 2,10. Vemos que hay compatibilidad, ¿cierto? 0, guión 000 con guión 010. ¿Cómo quedaría? Guión 0, guión 0. Miren, qué coincidencia. ¿Será coincidencia? Pero, y justo coinciden los mismos números. Sospechoso, ¿no? Así que nos quedó ahí. Y no nos olvidemos de algo, que de hecho ya lo estaba olvidando. Que el 02 se combinó con alguien, así que queda con su check. El 08 también se combinó, queda con su check. El 210 también se combinó. Y en realidad, si se dan cuenta, todos acá se pudieron combinar con alguien. Nos quedaría chequear por último el 08 con el 810. 08 con el 810, este de acá con ese. Veamos si es que se pueden combinar. De hecho, le voy a poner una flecha para que sea mucho más fácil de identificar ahí. Y sería guión 000 con 10-0. Claramente, como los guiones están en diferente posición, no se pueden combinar. No se puede. No hay adyacencia ahí. Así que se terminó entonces la comparación entre el grupo 1 que tenemos ahí, ¿cierto? Y el grupo 2. Se terminó la comparación, así que yo voy y pongo mi línea sin ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Le hace sentido? Comparamos, ¿cierto? Y nos quedó una combinación que no se combinó con nadie. Eso hay que tenerlo presente, porque yo les adelanto que ahí tenemos un implicante primo. Eso es lo que ocurre, que no está contenido por nadie más. Eso es lo que está pasando ahí. Nadie más lo contiene. Ya, seguimos. Y ahora, ¿quiénes vamos a comparar? Vamos a compararlo a ellos dos, miren. A él con él. A ellos dos. Así que nos va a quedar, veamos, el 2,10 con el 10,11. Y voy a borrar las otras. Ahí. Ahí. Estamos comparándolo a ellos. ¿Se pueden juntar? De hecho, si me preguntan a mí, yo veo que sí se pueden. A ver, déjenme ver. No, no se pueden juntar. Porque tiene C-010-101-. Ya, no son compatibles. No fueron compatibles. Así que vamos a ver qué pasa entonces con los otros. Ahora vamos a ver qué pasa con los implicantes. Cuando lleguemos al resultado final, vamos a conectarlo con los implicantes que hemos revisado ayer, para que quede bien claro, ¿ya? Por ahora, sigamos comparando, ¿cierto? Y vamos a comparar ahora acá. Teníamos, ¿cierto? Guión 010, tenemos 1, guión 10, ¿cierto? Y no son compatibles. Era guión, ¿o no? Era 0. Ahí. Ahí. Y no son compatibles. Luego de eso, ¿qué vemos entonces? Vemos acá, comparamos, ¿cierto? Con él, comparamos ellos dos.
él con él. Y aquí nuevamente, si se pueden fijar, no coinciden los guiones, por tanto ya no van a ser compatibles. ¿Cierto? Y vemos acá nuevamente, el guión está ahí y el guión está acá. Ya no son compatibles. ¿Se fijan que es una forma súper rápida de poder descartarlos? Así que en realidad no surgió ninguno. No hubo ninguno que fuera compatible entre este grupo que tengo acá yo. Entre estos dos grupos no había ninguno. Triste se podría decir, pero bueno, es. Ahí. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos avanzando. Ahora comparamos estos dos grupos. Y vamos a ver qué pasa. Comparamos. Apareció eso. S con S. ¿Y son compatibles o no? Vamos a ver qué tal. Sería 101 guión, 1-11. Están en diferentes, no lo son, ¿cierto? Ahí no había mucho que hacer. Y vemos el siguiente. Y ahora parece que hay algo, ¿no? De hecho, sí, miren. Tenemos 101 guión, 1111 guión. Por tanto, difiere ese, así que nos queda entonces 1-1 guión. Es como que estuviera llorando, ¿no? Sería entonces el 10-11, 10-11, 14-15. Ahí, ¿cierto? 10-11, 14-15. Voy a hacer un poco más pequeño el 14 y el 15 que me excedí y me estaba pasando por el otro lado. Y era ahí. Pobre. Yo era por, no sé, la lluvia. Ya, ahí seguimos. ¿Cierto? Ya nos quedan poquitos. Estamos casi listos. ¿Comparamos eso o nos quedaría comparar entonces acá? S con S, que vemos que hay compatibilidad, efectivamente, porque tenemos 1, 1, 0 y 1-1-1, ¿cierto? Por tanto, estos serían compatibles y sería 1-1-. 1-1-, y eran las combinaciones 10, 14, 11 y 15. Y nuevamente pueden notar ustedes que, tal como en este caso, están los mismos números y generan las mismas combinaciones. Y creo que antes escribí algo mal, ¿cierto? Escribí mal ahí. Sí, gracias. Gracias. Ahí sí. Efectivamente, ¿cierto? Ahí. Y seguimos comparando el último. Ya me parece que no hay mucho más que hacer. Vamos a ver. Comparamos a él con él, ¿cierto? Y pueden ver que están en diferentes posiciones los guiones. Por tanto, ya no hay ninguna posibilidad que sean compatibles. Ya no lo son, simplemente. Ahí. Y cerramos, ¿cierto? Porque ya comparamos esos últimos. Y ahora, ¿qué tocaría hacer? No se olviden también que lo que yo me estaba olvidando era marcar aquellos que quedaron, ¿cierto? Los que se propagaron a la siguiente fila fueron, ¿cierto? Ellos se propagaron. Ellos también. El 11 y 15 también. Y quedaron todos considerados. El único que quedó fuera fue él, el que está acá arriba. Y él, por si acaso, va a ser un implicante primo. Yo le voy a poner inmediatamente su nombre. Implicante primo. No tiene cómo escaparse. Claro, deberíamos hacer otra columna, pero chequeemos bien si es que requerimos o no hacer la otra columna. ¿Hay alguna posibilidad que lo que tenemos, por ejemplo, entre estos dos grupos se pueda combinar? De hecho, no, ¿cierto? Muy bien, efectivamente. No hay cómo se combinen porque tienen guiones en lugares totalmente diferentes. Así que se acabó la tabla. Llegó hasta ahí. ¿Así? ¿Qué le vamos a hacer o no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Por eso es que nosotros vamos marcando también para identificar a aquellos que no se combinan con nadie, porque nadie los cubre, nadie, por decirlo así, ellos no están contenidos dentro de ningún otro grupo, parecido a lo que veíamos el día de ayer. Es que es un proceso sistemático, se tiende a programar. Nosotros estamos haciéndolo, por decirlo así, como una especie de ruteo. El tema es que con los mapas de Carnot no puedes trabajar con, o de hecho, yo diría que con 6 podrías trabajar, pero es difícil por las adyacencias que se tienen. Pero ya con 7, 8, 9, 10 ya no es inviable hacerlo con mapas de Carnot. En cambio, con Quinn McCloskey se puede hacer sin ningún inconveniente. Y como les digo, esto está diseñado para ser programado, no está diseñado para que lo haga el humano. Lo que pasa es que nosotros como queremos entender cómo funciona, por eso lo estamos haciendo a mano. Pero es muy sistemático, ¿cierto? Ya. Y nos quedó ahí
nuestro último grupo. O sea, perdón, nuestra última columna. Ahora, ustedes pueden ver que como estos dos de acá, ¿cierto? Él y él, no se combinan con nadie, podemos decir que estos son implicantes primos también. Y yo podría, por ejemplo, decir, ya que estos están repetidos, ese, de hecho lo vamos a poner así como así y así, los podríamos eliminar porque no nos entregan información. 10 páginas de cuaderno para ejercicio. Claro, sí se podría programar, pero espero que no se lo hagan. Y tendríamos entonces un implicante primo 2. Este sería el que pusimos antes, el implicante primo 1, ¿cierto? Uy, podría haber dejado ahí sí. Implicante primo 3. Y ahí los tenemos. Esos son los implicantes primos. No, no den ideas. Ya, ya lo tenemos. ¿Dudas hasta acá? Claro, si todos los apuntes se han subido. ¿Por qué se borró uno? Porque si se fijan bien, tenían la misma información. Exactamente la misma información. Me indicaban a mí los mismos implicados, perdón, los mismos minterms y además quedaba exactamente la misma combinación. ¿Sí? Por eso lo eliminamos, porque en realidad no nos entregan nada nuevo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para obtener la tabla? O sea, perdón, la tabla, para obtener la función simplificada, porque hasta ahora, ¿dónde simplificamos? ¿Ven algún lugar donde hayamos simplificado? Como que implícitamente lo fuimos haciendo. Yo voy a dibujar algo porque quiero que ustedes pongan atención y fíjense para ver si se le hace familiar algo que estuvimos haciendo. Solamente miren inocentemente lo que yo estoy escribiendo y ustedes me dicen, a lo que yo les pregunte, ¿se puede simplificar aquí de alguna manera con álgebra? Quizá me dicen, sí, se puede agrupar, ¿cierto? Se puede factorizar por ABC, esto sabemos que es 1 según el álgebra de Boole, y nos quedaría ABC, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si yo hago esto? Y digo, ah, sí, miren, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Como que hay algo similar con lo que estuvimos haciendo, ¿no? ¿Les suena parecido? ¿O no? Sí, de hecho estuvimos haciendo exactamente lo mismo, pero estaba todo eso implícitamente dentro del método. Lo que estábamos buscando era adyacencia. Eso estábamos buscando. ¿Se fijan? Un poquito nomás. Claro, eso fue lo que hicimos, pero lo hicimos de forma totalmente sistemática. ¿Para qué? Podrían preguntarse ustedes ahora. Ah, ya, ahora vamos a ver. Es lo mismo de otra forma, exactamente. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es formar una tabla con los implicantes. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Vamos a formar una tabla. A continuación. Y de hecho, en mapas de Carnot hacemos lo mismo. Nos aprovechamos siempre de esa propiedad. ¿Se dan cuenta? Formamos una tabla con los implicantes. Y voy a guardar mi regla por mientras. ¿Y dónde saqué esos min terms? ¿Tú dices lo que estaban definidos acá? Son arbitrarios. Estaban definidos así en el problema. Me decían, simplifique tal función. ¿Sí? ¿Se entiende, Antonio? Los que puse en azul. Oh, ¿dónde puse en azul? Ah, no, eso lo inventé. Lo inventé recién. Era un ejemplo. Vamos a ponerle ahí. Ejemplo. Sí, no, lo inventé de la nada. No, pero sí es verdad, sí es una pregunta súper válida. Yo lo inventé así como, ¿cómo toman esta función? Miren, ¿se puede simplificar sí o no? ¿Ya? Este es un ejemplo totalmente externo, así que lo vamos a encerrar. Lo vamos a encerrar aquí. Ahí. Es solamente para conectar con la idea de lo que estábamos haciendo. Ya. Ahora, tenemos eso listo con los implicantes. De hecho, voy a alejarme un poquito para escribir un poco mejor.
Ahí. Implicantes. Estoy leyendo los mensajes. Ya. Y vamos a formar la última tabla que vamos a trabajar nosotros de momento, que sería la siguiente, miren. Yo la voy a dibujar acá. Y va a ser implicantes, implicante 1, ¿cierto? Vamos a anotar acá todos los términos que está considerando, o perdón, los min terms. Fíjense que el implicante 1, el que está acá arriba, ¿cierto? Tiene el 0,1. 0,1 lo voy a poner acá. El implicante 2 va a quedar por acá. Va a ser el 0, 2, 8, 10, que estoy escribiendo por si acaso, si alguien tiene la duda, simplemente lo que está acá. Eso. Eso estoy escribiendo, los min terms que están considerando. Para el otro caso escribí ese, ¿cierto? Y ahora voy a escribir ese de ahí, asociado al implicante 3. ¿Sí? Oye, que me quedaron raros los números, porque escribí muy abajo. Eso me pasa por escribir abajo. Es como cuando uno escribe al final del cuaderno, ¿no? Ahí. Ahí queda un poquito mejor. Ya, ahora viene el implicante 3. Que sería, dijimos los números, 10, 11, 14 y 15. Oh, ¿qué pasó fuera de mi casa? Ya, tenemos eso listo. Y acá arriba vamos a ir escribiendo los min terms. Sí. El 1, el 2, el 0, 1, 2, el 8, 10, 11, 14 y 15. Todos los que tenía la función originalmente, ¿ya? Eso es lo que estoy escribiendo. Aquí lo vamos a dibujar. El furgón. Ahí. Ahí. Vamos a dibujarlo para ver lo siguiente. Porque ahora queremos ver estos implicantes primos, qué es lo que cubren. Si es que finalmente están permitiendo cubrir todos los unos de la función o no. Porque recuerden que los min terms están asociados a unos de la función. No se olviden de eso. Los min terms están asociados a los unos de la función. Si alguien no vio cuando revisamos los min terms, yo igual les voy a mandar un mensaje con la información respecto a cuándo parten los contenidos de esta prueba. Ya, a pesar que obviamente deberían ya haberlo chequeado, pero lo vamos a recordar igual. Ya, y vamos a hacer las últimas líneas. Ahí. Ahí. Recuerden que lo que estoy escribiendo arriba son los min terms. Acá están los implicantes primos y lo que cubren ellos, ¿cierto? Para poder elegir finalmente cuáles son los que nosotros vamos a tomar en cuenta. Ahí. Como que me quedaron las líneas unas más largas que otras, pero bueno. Está mejor que en otras ocasiones, ¿o no? Ya, y con esto nosotros podemos entonces empezar ahora a verificar. Fíjense bien en lo siguiente. ¿Qué es lo que va a cubrir o qué min terms cubre el primer implicante? Y cuando yo digo cubre, quizás suena medio raro, pero no es nada más allá que esto, miren. El primer implicante, ustedes están viendo, cubre el 0 y el 1. Así que yo voy y marco acá el 0 y el 1. De hecho, no tengo ningún problema para marcarlo. Luego, el implicante 2, ¿a quiénes cubre? Al 0, al 2, al 8 y al 10. ¿Cierto? El implicante 3, ¿a quién cubre? Al 10, al 11, al 14 y al 15. Eso es lo que me indica, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Y esto, para que quede aún más claro, les voy a poner acá también el... Ya, porque si alguien no lo entiende, ustedes saben que me avisan, ¿ya? Si el objetivo es que se aprenda todo, nomás no es solo pasar las cosas, porque no, eso no nos sirve. Ya, Antonia, mira, lo que acabo de hacer acá es escribir los implicantes, ¿cierto? Claro, efectivamente. Escribir los implicantes y el numerito que lo acompañaba, ¿cierto? Los que nosotros pudimos juntar. Si se fijan bien, para el implicante 1, que fue el que como que menos pudimos agrupar, ¿cierto? Teníamos el 0 y 1. Quiere decir que él juntó a esos dos. ¿Ya? Para el implicante 2, vemos que él juntó a todo eso, el 0, el 2, el 8 y el 10. Todos están contenidos dentro de él. El implicante 3 los cubrió a todo eso. Recuerden que cuando hablo de los cubrió a quienes, estoy hablando de estas combinaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo finalmente?
lograr una función, ojalá mínima, que tenga todas mis combinaciones, o perdón, todos los minterms incluidos. Eso es lo que se busca. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Sí? Muy bien. Si no hubiera podido ser cubierto el 000, ¿se debería escribir solo? De hecho, sí. Si es que, por ejemplo, es una muy buena pregunta, pero es poco probable porque tendría que tener entonces solamente, no debería tener ningún grupo o no debería tener grupos que tengan un 1. Es la única opción de que el 0 quede solo. Pero si es que se diera el caso y que es totalmente posible, quedaría en la solución final S. Claro, el implicante 1 incluye solamente a S. Efectivamente. Eso es todo lo que incluye. Todavía no se preocupen de cómo va a quedar expresada la función en sí misma, sino que solamente respecto a quiénes están cubriendo cada uno de los implicantes. ¿Ya? Y quiero que pongan atención a lo siguiente, miren. Mucha atención. En el caso del implicante 1, que yo lo tengo acá, ¿cierto? Él cubre, vemos que cubre, por ejemplo, al 0, pero el 0 también lo cubre el implicante 2, así que ya, está bien. Pero, ¿qué pasa con el implicante 1? O sea, perdón, con el implicante 1 respecto a esa combinación. Es el único que la cubre. Vale decir, si yo no incluyera al implicante 1, no estaría cubriendo ese 1, el que está asociado al minterm 1. Por tanto, efectivamente, como dice Cristian, es un implicante esencial. ¿Por qué es esencial? O en realidad es un implicante primo esencial, porque es el único que cubre al 1. Si yo no lo incluyo, perdemos el 1 y nuestra función sería totalmente errónea. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, él es esencial. Muy bien. Y si se fijan, y seguimos revisando, ¿qué pasa con el implicante 2? Fíjense que el implicante 2 acá es el único que cubre al 2 y además el único que cubre al 8, ¿cierto? Por tanto, debido a que tiene esas dos combinaciones, que son estos minterms, el 2 y el 8, que solo cubre él también sería implicante primo y además esencial. Por el hecho de que si yo no lo pongo, perdemos ahí porque no va a estar incluidas esas dos combinaciones, ¿cierto? Y sería inválido. De hecho, déjenme hacer bien el circulito. También sería esencial. ¿Y qué creen ustedes? Miren, el 10, bueno, el 10 lo incluían, ¿cierto? Tanto el implicante 2 como el 3, pero el 11, el 14 y el 15 solamente lo estaría incluyendo este implicante. Así que se da un caso que puede ser un tanto particular, pero que nuestros tres implicantes primos son los tres esenciales. ¿Se entiende esa idea? Y fíjense que si yo tomara en cuenta, y ustedes también tomaran en cuenta, los tres implicantes, tendríamos cubierta toda la función. Toda la función está cubierta al tomarlo los tres. Y no hace falta poner ningún otro término más. Así que la solución sería, por tanto, la siguiente. Y ya vamos a ver cómo queda, ¿ya? Pero va a quedar así, miren. Yo voy a escribir también esto. Se observa, ¿cierto? Que en el ejemplo, esto no siempre se da. Podría darse el caso que tuviéramos, supongamos, mucha atención, 5 implicantes primos, pero que solamente 3 sean esenciales, o 2 sean esenciales. ¿Ya? Podría darse ese caso. Entonces yo podría jugar con los implicantes primos para conseguir la expresión mínima. En este problema en específico, los 3 eran esenciales, así que los 3 tienen que estar. Los 3 implicantes primos, le voy a poner IP, ¿no? de flojo, son esenciales. Eso es anotar. No siempre tiene que ser así, ¿ya? En este caso se dio. ¿Cuándo se da? Cuando el implicante primo que esté analizando es el único que cubre una de las combinaciones. Podría ser una combinación en que en realidad 2 lo cubran, 3 lo cubran, ¿se fijan? Pero en este caso, cuando queda solamente él es esencial. Se vuelve crítico, por decirlo así. Nuestra solución, en definitiva, va a ser la siguiente. Justo estamos en la hora, pero ya no nos queda nada, miren. Va a ser la función, va a ser igual a el implicante primo 1 más el implicante primo 2. Esta es una cubierta, ¿cierto? Más el implicante primo 3. Pero ahora, y aquí ustedes me irían a preguntar, ya, pero ¿y qué es lo que es el implicante primo 1, implicante primo 2, implicante primo 3? ¿No estábamos trabajando en función de las variables? A, B, C y D.
Y ahí yo les diría, sí, pues efectivamente estamos trabajando en función de las variables. Y ahora vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Mucha atención con esto que voy a hacer ahora, miren. Mucha atención. Vamos a tener acá 0, 1, que sería lo que está asociado al implicante 1, ¿cierto? Al implicante 2 que tenemos asociado. El 0, 2, 8, 10. Ya, por ahí veo una solución. Alguien está muy claro en lo que vamos a escribir ahora. En la otra, esto por si acaso le voy a poner para que no se nos escape, ¿ya? Implicante 1, implicante 2. No sé por qué le puse punto solo a él. Bueno, él es especial, tiene punto. Es un implicante primo, ¿cierto? Que sabemos que son esenciales. Aquí vamos a tener ahora el 10, 11, 14 y 15. Ya, sí, veo que lo entendieron bien. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos, ¿cierto? Lo siguiente. Tenemos 0, 0, 0, 0 guión. Eso es lo que tenemos acá, no se olviden. Ahí. Eso estoy tomando, ¿cierto? Después voy a tomar esto de acá y eso de acá. Y se me olvidó cómo era. Era así. Guión 0, 1, guión. ¿Cierto? Y tenemos el 1, guión, 1, guión. ¿Y qué significa esto? Atención. Porque estamos diciendo entonces que la variable debería ser A, si estos son A, B, C y D, A negado, B negado, C negado. ¿Y qué pasa con el D? El D puede ser cualquiera, así que lo quito. Quito todo lo que está con guión. Aquí voy a tener entonces, el A no va a quedar, ¿cierto? Va a quedar el B negado. El C tampoco queda, pero va a quedar el D negado. ¿Cierto? Eso queda. Eso es un término, por si acaso, en realidad es un producto. No lo voy a poner así para que no haya duda. Y acá nos va a quedar entonces el A y el C. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Así que la función en definitiva nos va a quedar como la suma de esos tres productos. Y ustedes pueden probar con los mapas de Carnot y va a quedar la misma solución. Así que nos va a quedar, lo voy a poner en azul. Porque eres así. Ahí. Nos va a quedar, por tanto, el término o producto asociado al implicante 1, que sería A negado, B negado, C negado, más sería ahora el B negado, D negado, y esa D se me deformó, pero la queremos igual así, ¿cierto? ¿Para qué la vamos a discriminar? Y por último, el AC, que sería el término asociado al implicante. Y ahí estamos listos, miren, y tenemos nuestra solución. De hecho, lo voy a hacer bien mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Debería servir, pero por lo general se realiza por lo general se realiza con los unos, ¿ya? Está definido así el método. Cortito el método, ¿cierto? Pero recuerden que una vez que ya uno se acostumbra, es más sistemático, y como les digo, esto se hace para programarlo, y cuando tenemos más de 6 variables, ya hacer mapas de Carnot no es viable, ¿ya? Se ocupa para esos casos. ¿Sí? ¿Se entendió o alguna duda? Díganme. Me pasé 4 minutos, bueno, me disculpan. Pues en ir a buscar el agua que terminó convirtiéndose en un yogur fue donde perdimos los 4 minutos. Es raro cuando pasa eso, ¿no? Uno va por agua. Ya, pues que estén muy bien. Sí, de hecho es 4 o 5 con cualquier condición. Eso es lo que especificaron desde su escuela. Yo respeto lo que especifican ellos, ¿ya? Así que sería todo por hoy. Les agradezco mucho su atención, su participación. Espero que tengan una gran semana. Bueno, lo que queda de semana, ¿cierto? Y ánimo, ánimo en estas fechas. Que estén muy bien. Chao, chao. Ah, ya. Fernando, me pregunta respecto a desde cuándo parten las clases para la prueba. Yo les voy a mandar un mensaje ahora recordando los temas que se van a evaluar y las clases, ¿ya? Se lo voy a mandar apenas tenga cargados los videos. ¿Sí? Ahí para que quede más bonito. Chao, chao. Nos vemos. Ah, cierto. Sí, este viernes le voy a dejar.
Sí, es verdad. Le voy a subir un ejercicio para que puedan subir décima y probar la dinámica, ¿ya? Que se va a entregar hasta el día lunes. Ahí le voy a mandar en el mensaje, ¿ya? Lo voy a anotar porque si no se me va a olvidar. Eso sí que lo tengo que anotar por acá. Subir ejercicio con décimas. Que es totalmente opcional por si acaso, ¿ya? Gracias por hacerme acordar. El correo con los integrantes se puede mandar por el aula o directamente, como le acomode más. De hecho, a mí me acomoda que me llegue directo, en verdad. De hecho, sí, y te entendí lo que escribiste, Simón. Subir ejercicio con décimas para el lunes. O sea, que con entrega para el lunes. Lo voy a subir antes. Y ya que estoy anotando, enviar mensaje. Enviar mensaje, prueba, cierto recordatorio, ejercicios de lo que va a entrar y además clases, número de clases. ¿Cuál será el tema más fácil? Bueno, depende de cómo ustedes lo investiguen, la verdad. Bueno, ahí si quieres me mandas un mail y ahí te puedo dar mi opinión respecto a los temas, pero en sí ser más fácil, no sé. Yo te puedo decir que yo encuentro más interesante o cosas así. Es que no, creo que hay un tema más fácil en sí. Si me preguntan a mí qué es más interesante, yo encuentro más interesante microcontroladores, pero no sé si será el más fácil. Por ahí, el de la FPU, la ALU, yo lo encuentro también bien interesante. ¿Ya? Esos son los que encuentro yo interesantes. Ya, los dejo porque ya estamos pasados, así que